¿Has visto la declaración de fe de tu iglesia últimamente? ¿Dice algo así en cuanto a la Biblia? Creemos que la Biblia es la revelación escrita de Dios al hombre, que ha sido inspirada verbalmente en toda palabra y es absolutamente inerrante en los documentos originales. ¿Has analizado esta declaración? ¿Has observado el tiempo en que es usado el verbo ser o estar? Leamos la declaración nuevamente. Creemos que la Biblia es, tiempo presente, la revelación escrita de Dios al hombre, que ha sido, pretérito perfecto, inspirada verbalmente en toda palabra y es, tiempo presente, absolutamente inerrante en los documentos originales. ¿Cuál es el problema con la redacción de esta declaración de fe? El problema es que la inerrancia de la Biblia se atribuye únicamente a los documentos originales. Pero ¿dónde encontramos hoy esos documentos originales? Simplemente no existen. Por lo tanto, la declaración de fe debería decir: creemos que la Biblia fue inspirada verbalmente en toda palabra y fue absolutamente inerrante en los documentos originales. Otro gran problema es que jamás en toda la historia de la humanidad ha existido una Biblia en la que alguna vez hayan estado compilados todos los originales desde Génesis al Apocalipsis. Las Biblias que tenemos hoy son una compilación de copias de aquellos autógrafos originales que dejaron de existir mucho tiempo antes de que existiera una Biblia con todos los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento puestos en un solo volumen. Así que si le atribuimos solamente a los manuscritos originales la inspiración verbal y la absoluta inerrancia, mentimos cuando decimos que la Biblia es, en el presente, inspirada, inerrante, infalible, suficiente y autoridad final. Un tercer problema es que al atribuirle solamente a los manuscritos originales la inspiración e inerrancia, estamos confesando fe en una Biblia que no existe y que jamás existió. Personalmente, creo que la copia de la Biblia que tengo en mis manos es inspirada y es inerrante. Yo sé que esta declaración mía va mucho más allá de lo que cualquier académico pueda soportar, pero por lo menos dame la oportunidad de explicar mi loco razonamiento. Como dijo el apóstol Pablo, tolerad mi locura. A lo que una persona escribe por primera vez se le llama autógrafo original. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí después de 40 días de estar ahí recibiendo instrucciones de Dios, él traía en sus manos 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, los 10 mandamientos. Eso era un autógrafo original. ¿Qué pasó con ellos? Moisés se enojó y los arrojó al pie del monte, haciéndolos pedazos. Éxodo 32:16 dice que las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. En el versículo 19 dice: y aconteció que cuando llegó él al campamento y vio el becerro y las danzas, Moisés se enardeció de ira y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Qué pasó con el autógrafo original de los 10 mandamientos? Desapareció, se hizo polvo. ¿Qué pasó después? Pues bueno, Dios le dio, o mejor dicho, le dijo a Moisés que cortara 2 tablas nuevas porque él había quebrado las tablas originales que Dios había escrito. En Éxodo 34:1 y los versículos 27 al 28 leemos: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribe sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Versículo 27 al 28. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió.
en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Muy bien. ¿Y ahora qué pasó con esa primera copia? Dios mandó a Moisés que esta copia se pusiera dentro del arca del pacto. En Deuteronomio 10:5 dice: y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho. Y ahí están, como Jehová me mandó. Así que donde quiera que esté el arca del pacto, ahí tiene que estar también esa copia de los 10 mandamientos. Y nadie que yo sepa sabe con seguridad dónde está. Así que esa es la realidad. Las tablas de los 10 mandamientos, la primera copia de ellos, también desapareció junto con el arca del pacto. Y no importa cómo quieras llamarle, ya sea que le llamemos el segundo autógrafo o la primera copia, también desapareció junto con el arca. Y después de esto, ¿qué pasó? Pues Dios trabajó con Moisés y por medio de su Santo Espíritu, poniendo su mano Dios sobre la mano de Moisés, le dio muchas otras cosas que tenía que escribir. Y es así como escribió Moisés el rollo de la Torá, o sea, los 5 libros que ahora conocemos como el Pentateuco. Moisés escribió sobre piel de animales ese gran rollo de la Torá. Pero ¿qué pasó con ese rollo? Aunque tú no lo creas, fue puesto al lado del arca del pacto. Esto dice Deuteronomio 31:26. Así que también, donde sea que esté el arca del pacto, ahí tendría que estar el original de la Torá. Pero antes que desapareciera el arca y ese original de la Torá, los sacerdotes hicieron copias y cada rey de Israel tenía que tener también una copia para que tuvieran cuidado de hacer conforme a lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Deuteronomio 17:18 dice: y será cuando se sentare sobre el trono de su reino, que ha de escribir una copia de esta ley, la cual está delante de los sacerdotes levitas. Pero volvemos a la pregunta: ¿dónde está ahora el arca del pacto con el original de la Torá? En este momento, ¿dónde está? Enfrentemos la realidad. El rollo entero original de la Torá desapareció y hasta la fecha no tenemos acceso a esos manuscritos originales. ¿Qué hizo Dios después? Pues Dios habló a muchos profetas y ellos escribieron muchos otros libros, desde Josué hasta Malaquías. ¿Y dónde están los originales de esos escritos desde Josué hasta Malaquías? También han desaparecido. Vayamos a Jeremías 36. Dice que Dios habló a Jeremías y el profeta escribió el mensaje que Dios le dio y se lo entregaron al malvado rey Joacim. ¿Pero qué hizo el rey con la profecía de Jeremías? Pues habiendo leído 2 o 3 hojas, cortó el libro en pedazos y lo tiró al fuego. Eso fue lo que pasó con el autógrafo original de esa parte de la profecía de Jeremías. Luego, ¿qué pasó? Dios habló a Jeremías, quien estaba en la cárcel, para que le dictara a Baruch la misma profecía nuevamente, más otras profecías que Dios le dio. Pero la profecía que Baruch escribió era una copia. ¿Por qué? Porque el autógrafo original fue echado al fuego. ¿Y qué pasó después? Si vamos a Jeremías 51, veremos que Dios le dio un número de profecías acerca de la futura destrucción de Babilonia para que Jeremías las pusiera por escrito y se las entregara a Seraías, quien iba hacia Babilonia, para que una vez llegara allá, abriera el rollo, leyera la profecía y luego le amarrara una piedra y lo echara en medio del río Éufrates. Nuevamente, otro autógrafo original desapareció. ¿Ya nos dimos cuenta del patrón que hemos venido encontrando hasta aquí? ¿Alguna vez ha estado Dios interesado en preservar los autógrafos originales? ¿O más bien está interesado en preservar sus palabras en copias? Pongamos atención en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17. Leemos: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras,
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Timoteo no tenía los autógrafos originales. Todo lo que Timoteo tuvo fue una copia de otra copia, de otra copia, de otra copia, y así en adelante. Pero a esa copia, de otra copia, de otra copia, Dios le llama las Sagradas Escrituras. No solamente eso, sino que dice que esta copia es dada por inspiración de Dios. Aquí el Espíritu Santo usa con propiedad el tiempo presente del verbo. Dios repite una y otra vez su promesa de preservar sus palabras. Así que, ¿por qué la mayoría de las iglesias dicen en sus estatutos de fe: creemos que la Biblia es la palabra inspirada, infalible e inerrante de Dios, pero solamente en los autógrafos originales? ¿A quién le importan los autógrafos originales? Todo lo que tenemos son copias de copias de copias. Nadie tiene los autógrafos originales y nadie los ha visto nunca. Nadie jamás recopiló los manuscritos originales en las tablas, de las tablas de los 10 mandamientos, el rollo de la Torá, las profecías escritas en pieles de animales por los profetas y los papiros del Nuevo Testamento, y los puso todos juntos dentro de una Biblia de autógrafos originales. Nunca ha existido semejante Biblia, ni jamás existirá. Dios nunca tuvo la intención de que existiera tal Biblia. Pero no nos desesperemos por eso, porque Dios prometió preservar sus palabras. En Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. En el Salmo 12:7 dice: tú, Jehová, las guardarás, las preservarás de esta generación para siempre. En el Salmo 119:160 dice: el principio de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Dios pone sobre sí mismo la responsabilidad de preservar sus palabras. Todo lo que tenemos que hacer es buscar en dónde están preservadas sus palabras. Por cuanto Dios nos ha dado su promesa, y por cuanto hemos visto que Dios preserva sus palabras en copias, entonces tenemos que creer en una copia. Y solamente una Biblia ha pasado la prueba por más de 400 años. La Biblia Reina Valera para nosotros, los de habla hispana, y para los de habla inglesa, la King James Bible. Estas son las Biblias a las cuales yo puedo llamar con toda confianza las Sagradas Escrituras, sin ninguna otra calificación. La Reina Valera es la escritura en español. Si la declaración de fe redactada por la Junta Directiva de tu congregación dice que la inspiración de la Biblia recayó solamente en los autógrafos originales, tienen que admitir que ellos nunca han visto tal Biblia en sus vidas y jamás la verán. Eso quiere decir que los creyentes en los autógrafos originales jamás han tenido en sus manos una Biblia de la cual puedan decir con toda seguridad: esta es la inspirada, infalible e inerrante palabra de Dios en mi idioma. Esta es la Escritura. Y si se atreven a decirlo, se están mintiendo a sí mismos y a todos los demás. Así que examina tu declaración de fe. Y si lees que la inspiración de la Biblia se limita solamente a los autógrafos originales y no estás de acuerdo con eso, habla con tu pastor y pídele que corrija esa declaración. Si te dice que tú no calificas para hacer tal petición, dile que si es honesto, entonces tiene que admitir que él cree en una Biblia que no existe y que jamás podrá tener en sus manos, y recomendar como la infalible e inerrante palabra de Dios. Yo por mi parte estoy feliz con la elección que he hecho, de sacar mi confianza de las manos de los intelectuales y ponerla solamente en la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios que no está mutilada, la palabra completa de Dios.